en una isla de 170 kilómetros de largo en el Atlántico Sur, a 1.200 kilómetros del asentamiento humano más cercano. Un lugar que los marineros llaman los 50 Furiosos, porque los vientos bajan del océano austral con fuerza de huracán y el oleaje alcanza los 30 metros. 8 seres humanos. Esa es la población entera de una isla del tamaño del condado inglés de Somerset. En verano sube a unas 40. Científicos, funcionarios y personal de museo que aceptaron las condiciones más extremas del planeta por vivir en un sitio sin residentes fijos, sin autos ni caminos. Quizá nunca hayas oído hablar de Georgia del Sur, pero la historia de supervivencia más famosa de la exploración humana terminó aquí. Ernest Shackleton y 5 compañeros navegaron 800 millas del océano más violento de la Tierra en un bote de 7 metros y cruzaron la cordillera sin cartografiar de la isla en 36 horas para pedir ayuda. Sin mapas, sin cuerdas, sin equipo para dormir. Solo 3 hombres que sabían que si dejaban de moverse, morirían. Lo logró, los salvó a todos y luego regresó. Georgia del Sur fue donde murió. Está enterrado aquí, en un pequeño cementerio de Grytviken. Cada invierno, cuando la población baja a 8, la tumba de Shackleton descansa en silencio en uno de los sitios más remotos del planeta. Esta es la historia de la isla más salvaje que solo 40 personas llaman hogar. Antes de entender la vida allí hoy, debemos comprender qué es esta isla, dónde está y por qué es uno de los lugares habitados más duros del mundo. Georgia del Sur se ubica a unos 54 grados de latitud sur, en el Atlántico Sur. La latitud equivalente en el norte te pondría en medio del Mar del Labrador, al norte de Terranova. Pero en el sur no hay tierra que frene el viento. Entre Georgia del Sur y la Antártida solo hay océano abierto y tormentas que giran miles de kilómetros sin obstáculo antes de llegar. La zona entre los 50 y los 60 grados de latitud sur es conocida por los marineros como los 50 Furiosos. Se ganó ese nombre tras siglos de barcos desarbolados, volcados y hundidos. Allí el viento no da ráfagas, sopla constante. Las tormentas de fuerza 10 y 11 son comunes y el mar levanta olas de 20 o 30 metros. La isla mide 170 kilómetros de largo y 35 de ancho. Su cima más alta, el monte Paget, alcanza los 2.934 metros. La población ronda las 40 personas en verano y apenas 8 en invierno. Y cada una es un profesional. Los científicos del Servicio Antártico Británico trabajan desde la estación de King Edward Point. Los funcionarios de la administración de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur gestionan las visitas de barcos, las licencias de pesca y el turismo. El personal del museo dirige el Museo de Georgia del Sur, en Grytviken, que en una temporada reciente recibió 2.255 visitantes llegados en 15 barcos. Todos llegan en cruceros de expedición. No pueden venir en avión porque la isla no tiene aeropuerto. La única forma de llegar es por mar, 2 o 3 días desde las Islas Malvinas. Cuando el tiempo empeora, algo frecuente y repentino, los barcos no atracan, esperan o se van. Y los que ya están allí no pueden marcharse. La isla no solo es extrema por su clima, es uno de los lugares más extraordinarios de la Tierra. A sus aguas las llaman el Serengeti del Océano Austral. Hay unas 400.000 parejas de pingüinos rey, 2 millones de pingüinos macaroni, enormes colonias de lobos y elefantes marinos, y albatros errantes con envergaduras de hasta 3,5 metros que anidan en lo alto de los acantilados. Más de 29 especies de aves marinas se reproducen aquí. La biomasa de esta isla es asombrosa y los 40 humanos son una presencia microscópica dentro de ella. Pero antes de que llegaran los científicos, antes de que abriera el museo, Georgia del Sur tenía una población muy distinta. Y la historia de qué fue y por qué desapareció es una de las más crudas del hemisferio sur. Durante la primera mitad del siglo XX, la isla no era un remoto puesto científico. Era la mayor estación ballenera de la Tierra. Su transformación hasta hoy explica por qué esas 40 personas están allí y qué intentan proteger. En 1904, un capitán ballenero noruego llamado Carl Anton Larsen fundó la primera estación en Grytviken, en la bahía Cumberland.
En una década, Georgia del Sur se volvió el lugar ballenero más productivo del mundo. En su apogeo, solo Grytviken tenía 500 habitantes y otras estaciones operaban por la costa. Los balleneros procesaban miles de animales al año, extrayendo aceite para combustible y lubricantes, balina para usos industriales y carne para fertilizante. Se dice que el olor se percibía a kilómetros mar adentro. Entre 1904 y 1965, cuando cerró la última estación ballenera de la isla, se procesaron unas 175,000 ballenas. Las poblaciones de ballena azul, rorcual común y jorobada del océano austral quedaron reducidas a una fracción de lo que eran. La industria hizo fortunas, pero casi acaba con algunos de los animales más grandes que han existido. Cuando la caza cesó, la gente se marchó. Las plantas quedaron abandonadas y la maquinaria se oxidó bajo el clima subantártico. Grytviken se volvió un pueblo fantasma. Hoy la estación es un sitio protegido por la UNESCO. Los cascos oxidados de los cazaballenas siguen en el puerto y el enorme edificio de la fábrica sigue en pie, con sus paredes carcomidas por el aire salado. Los visitantes que llegan en barco pueden recorrerla, y en el cementerio de Grytviken, entre las tumbas de los balleneros que murieron aquí durante 60 años, hay una lápida que atrae a gente de todo el mundo. Ernest Shackleton, 1874 a 1922. ¿Qué hizo Shackleton aquí? ¿Y por qué su historia sigue importando 100 años después de su muerte? Su vínculo con Georgia del Sur no es solo histórico. Define lo que un ser humano puede soportar cuando se niega a aceptar que sobrevivir es imposible. Entenderla es la única forma de comprender por qué las 40 personas de hoy sienten un peso especial cuando llega el invierno y la isla enmudece. En agosto de 1914, Shackleton encabezó una expedición que partió de Londres para cruzar la Antártida a pie. 28 hombres, un barco llamado Endurance, zarpó de Grytviken el 5 de diciembre de 1914. Fueron los últimos en verlos con vida durante más de un año. El Endurance quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell en enero de 1915 y derivó durante 10 meses, lentamente aplastado. El 21 de noviembre de 1915, el Endurance se hundió. 28 hombres quedaron varados en el hielo con 3 botes y lo que rescataron. Shackleton decidió que ninguno moriría. Tras meses sobre el hielo, botaron las lanchas. Llegaron a la isla Elefante, a 800 millas al suroeste de Georgia del Sur, el 15 de abril de 1916. Estaba deshabitada, inalcanzable e ignorada por el mundo. Nadie iría a buscarlos. Shackleton tomó a 5 hombres, el bote de 7 metros James Caird y 17 días de la peor navegación jamás vista. El pasaje de Drake. Tormentas de fuerza 12. Rocío congelado en el aparejo. Olas tan altas que solo sabían que tocaban fondo cuando desaparecía el cielo. El 10 de mayo de 1916 llegaron a la bahía King Haakon. La estación ballenera de Stromness quedaba al otro lado de la cordillera sin cartografiar. Shackleton llevó a Tom Cran y a Frank Worsley. Sin mapas del interior, solo con una cuerda y un piolet, cruzaron 35 kilómetros de glaciares en 36 horas sin parar, porque detenerse a esas temperaturas era morir. El 20 de mayo de 1916 llegaron. El jefe de la estación, que conocía a Shackleton desde antes de la expedición, no reconoció a los 3 hombres harapientos y ennegrecidos que tenía delante. Al entender quiénes eran, se dio la vuelta y lloró. 4 meses después rescataron a los 22 hombres vivos en la isla Elefante. Nadie murió en más de 20 meses de odisea. El 5 de enero de 1922, Shackleton volvió a Georgia del Sur en una nueva expedición. Sufrió un infarto repentino y murió a bordo. Tenía 47 años. En Inglaterra contactaron a su esposa por el cuerpo. Ella respondió que, como amaba tanto la isla, debía quedarse. Está enterrado en Grytviken, mirando al sur. Las 40 personas que hoy viven en Georgia del Sur conviven con esa historia de fondo en todo lo que hacen. Trabajan a la sombra de las montañas que cruzó Shackleton, beben agua de los mismos ríos y miran el mismo horizonte del sur.
Y cada invierno, cuando la población baja a 8 y dejan de venir los barcos, algo de lo que debió sentirse en la isla Elefante se vuelve más comprensible. El doctor Simon Thrush, biólogo marino que ha trabajado allí, describió la experiencia como muchos investigadores. La fauna es tan abundante y tan poco temerosa que uno no se siente de visita en una reserva, sino como invitado en casa ajena, donde lo superan en número por miles. Los 40 residentes de verano se reparten entre los científicos del Servicio Antártico Británico, los funcionarios que administran la isla y el personal del museo. Sus vidas combinan un trabajo riguroso con condiciones que ponen a prueba cada equipo y cada reserva personal. El clima puede cambiar en minutos. Los vientos que bajan de las montañas se llaman willy wows, ráfagas súbitas de más de 200 kilómetros por hora. El equipo sin asegurar no queda en su sitio. El frío no perdona descuidos. El aislamiento no permite la ayuda que un investigador o funcionario del continente da por sentada. En la isla no hay hospital. Las emergencias las atiende quien esté presente, con lo que haya. Si eso no basta, el centro médico más cercano está en las Islas Malvinas, a 1.200 kilómetros por mar. El viaje dura varios días, en condiciones que rara vez son amables, y aún así, quienes van a Georgia del Sur regresan. Muchos, varias veces. La integrante del museo que escribió el blog de la temporada 2025 relató su llegada para una cuarta temporada, tras 3 vuelos, un barco y 10 días de viaje. Eso no es lenguaje de resistencia, sino de pertenencia. Marie Bruhat dejó Francia por Fair Isle, buscando algo auténtico, y quienes pasan por la isla buscan lo mismo. Un sitio donde el trabajo importa y el mundo exterior no te alcanza. Las ratas que introdujeron por accidente los balleneros noruegos fueron erradicadas en 2015, tras uno de los programas de conservación más ambiciosos jamás vistos. En 2024 seguía libre de ratas. Aves nativas como el bisbita de Georgia del Sur se recuperan, y las ballenas, cazadas casi hasta el colapso por la industria que empleaba a 500 personas en Grytviken, están volviendo a estas aguas. La isla que casi destruyó la actividad humana la reparan hoy las 40 personas que rotan por ella. 8 pasarán este invierno en Georgia del Sur. 8 en un lugar del tamaño de un condado inglés, a 1.200 kilómetros del asentamiento más cercano, donde el mar se alza hasta los 30 metros y los willy wows bajan de las montañas sin aviso. Irán a trabajar cada día, mantendrán la estación, vigilarán las ratas y observarán pingüinos, albatros y elefantes marinos. Mirarán el sur y entenderán, como casi nadie hoy, lo que vio Shackleton cuando contempló esas montañas desde el lado equivocado, en mayo de 1916, y decidió cruzarlas igual. Su tumba está a 50 metros del museo, mirando al sur, y el viento no cesa. En primavera llegan los primeros barcos. La población vuelve hacia 40. El hielo retrocede y los albatros errantes surcan las mismas corrientes de siempre. Y la isla que mató la industria ballenera, salvó a la fauna y sepultó al mayor explorador de la historia. Empieza otra temporada. No por diseño, sino porque 40 personas decidieron que valía la pena. Si te gustó, comparte y suscríbete.